Mientras continúa la lectura de la decisión del juez Juan Carlos Checle, hemos recibido a un especialista en democracia y elecciones, Percy Medina, que es el representante en el Perú de una organización multilateral, nacida en realidad entre los países nórdicos, IDEA, Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral. Señor Medina, muy buenas noches, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenas noches. Paralelamente a esta audiencia judicial está teniendo lugar una sesión del Pleno que en su primera parte se ha dedicado al tema del adelanto de las elecciones generales. No sé si pudo usted escucharla, seguirla, en qué estamos, hacia qué nos encaminamos en materia de calendario electoral. Bueno, hoy día se presentaron los miembros de los organismos electorales y plantearon las condiciones básicas que tiene que tener un proceso electoral para ser confiable y para cumplir con la legislación actual. Obviamente algunas cosas de la legislación se pueden modificar temporalmente, pero hay cosas que son difíciles de mover porque responden a la realidad de los tiempos que demanda organizar un proceso electoral. Entonces, por ejemplo, los 270 días previos a el proceso electoral para la convocatoria quizás se pueden ajustar un poco, pero no mucho, porque hay una serie de cosas que hay que hacer en el camino y si hay primarias, 270 por ejemplo, meses es 9 meses más o menos, 9 meses, ¿no? exactamente. Que necesitan transcurrir desde que se convoca hasta que suele se ser realiza en la julio, primera vuelta. ¿no? Del año previo, hasta que se realiza la primera vuelta, que es en abril, así ha venido siendo, ¿no? Así es. De acuerdo. Eso es difícil de reducir. Se puede reducir un poco, pero no mucho, porque en medio hay muchas cosas que se tienen que realizar. Y sobre todo si es que hay primarias, que es algo que está aprobado y que está en la ley, ¿no es cierto? Hay que cumplir una serie de pasos previos para lo que sería una elección nacional más. O sea, tendríamos 3 vueltas nacionales. Una las de elecciones internas o primarias. Que no son ya internas, son primarias. Eso quiere decir 25 millones de personas votando en todo el país. No son primarias en el sentido, dice, de que no son reducidas, no son limitadas a los miembros de los partidos, sino que cualquiera puede votar. Bueno, ahora, el tema del padrón se ha invocado también tanto por el señor Salas Arenas cuanto por el señor Corbeto, que es el jefe de la OMPE. ¿Cuánto tiempo antes de las elecciones tiene que estar listo el padrón electoral con las previsiones de los que cumplen 18 años entre tanto? De acuerdo a la ley tendría que ser un año antes. Obviamente ese plazo es bastante, digamos, amplio, ¿no? En otros países es mucho menor, en el Perú ha sido mucho menor en muchas otras ocasiones, entonces quizá también es un plazo que se puede disminuir un poco, tampoco mucho más, porque hay que hacer una verificación de ese padrón, el RENIC tiene que actualizar el padrón, el Jurado Nacional de Elecciones verificarlo, los ciudadanos y los partidos también estar seguros de que el padrón responde a la realidad y que no hay muertos, no hay inconsistencias, etcétera. Entonces, si bien es cierto, un año puede ser un poco dilatado y eso se puede reducir. ¿A cuánto? Eso lo tienen que decir los técnicos, ¿no? Pero creo que es un cronograma relativamente ajustable. Ahora, en realidad quien tiene en sus manos la definición de la fecha es el Congreso. Por cierto. Pero no puede decidir una fecha que no sea técnicamente viable si se quiere garantizar elecciones limpias. Hay parámetros básicos y yo creo que es lo que han dicho los organismos electorales hoy, ¿no? Hay parámetros básicos que no se pueden mover. Pero si el Congreso tuviera las 2 votaciones que se requieren para la reforma constitucional de adelanto de elecciones de aquí a febrero, las elecciones se podrían hacer incluso en diciembre del 2023. Lo que pasa es que eso requiere una doble votación con 87 votos del Congreso. O bien un referendo. O bien un referéndum, con lo cual los plazos nuevamente se dilatan, ¿no? ¿Cuánto toma hacer un referendo? ¿Cuánto tomó hacer el referendo que convocó Vizcarra? Bueno, fueron 3 o 4 meses, ¿no es cierto? Digamos que sean 4 meses. Que se añaden a los otros eventuales 12 meses. Es que tendría que el Congreso aprobar, digamos, en los próximos días esta modificación y convocarse al referéndum inmediatamente para que este se dé, digamos, en el mes de marzo, que sería lo más pronto que se podría dar, abril, más realistamente, ¿no? Y recién en ese caso estaría aprobado el adelanto de elecciones, con lo cual ahí sí los plazos no dan para mucho, ¿no? Por otra parte, naturalmente han habido congresistas que han sostenido que se puede hacer coincidir las próximas elecciones o eventual referendo con un referendo sobre la convocatoria de una asamblea constituyente. Su opinión sobre este tema.
que, como sabemos, divide... Las elecciones generales son bastante complejas, porque en realidad no es una elección, hay 3 elecciones. Elección presidencial, elección de Congreso y elección de Parlamento andino. Entonces, organizar una elección, que son 3 elecciones, y además sumarle un referéndum, es ya una materia compleja. Y si además se quiere hacer en plazos relativamente breves, esa complejidad yo creo que no aguanta ninguna posibilidad de incluir más cosas, ¿no? De acuerdo, pero quienes quieren de todas maneras que haya una asamblea constituyente, ¿qué se les puede argumentar? Ya esa es una discusión política, ¿no? No es una discusión técnica. En todo caso... ¿Pero la Constitución permite que se le reforme vía referendo? Esa es otra discusión complejísima. Que no es política, sino es jurídica, ¿no? Que es jurídica, pero que tiene elementos políticos muy importantes, ¿no? Yo creo que no es este el momento que se puede dar, porque definitivamente además todas las constituciones previas se han dado bajo mecanismos que no estaban inicialmente previstos en la Constitución anterior. Eso ya es un elemento evidentemente político. Pero hablando del proceso electoral, que es lo que ahora nos interesa, el poder centrarnos ahí, creo que definir por el Congreso qué es lo que se quiere hacer va a ser muy importante para tener el panorama general, porque es el Congreso el que tiene la llave para saber si estas elecciones se pueden realizar a fines del año 23, el año 24 en abril o cuándo. Por otra parte, un tema que se ha planteado es no ir a elecciones nuevas con las reglas viejas. Eso es muy importante. Entonces viene el debate sobre qué reformas se pueden hacer. Hay algunas que han ido ganando consenso. Por ejemplo, que se permita la reelección, por lo menos una vez. En segundo lugar, que se introduzca una segunda Cámara en el Congreso de la República, 2 decisiones que parecen de sentido común, inspiradas por parte de las desgracias a las que hemos asistido estos últimos tiempos, que no puedan postular personas condenadas por delitos dolosos graves, etcétera. Eso tomará más tiempo que lo técnicamente necesario para organizar las elecciones. Sobre todo la bicameralidad, ¿no? Que es un asunto complejo que tiene muchos elementos. El tema de la reelección congresal, creo que también hay un cierto consenso en que habría que regresar a la posibilidad de reelección, porque la reelección no era un problema, ¿no? No era un problema. Menos del 20% de los parlamentarios se reelegían. Entonces no había razón para prohibir. Pero esas 2, que son muy importantes, tienen que complementarse con otras reformas, porque podríamos volver a tener el mismo resultado de la elección del 21 o del 20. Un voto fragmentado. Personas que no tienen compromiso ni trayectoria política, personas que vienen con vínculos con actividades ilícitas o que tienen compromisos con intereses privados. En fin, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener, en primer lugar, para renovar el elenco político? ¿Cómo abrimos el sistema para que entren otras organizaciones, que sean organizaciones reales, que no sean simplemente clubes, ¿no es cierto? Y eso requiere reformas. ¿Cómo hacemos para darle tanto democracia interna al proceso de selección de candidaturas como idoneidad a los elegidos, ¿no? Mientras más rápidamente se convocan las elecciones, menos posibilidades se ofrece justamente a partidos nuevos que respondan a estos requisitos que usted dice. Creo que hay 2 nuevos. Y dijo el señor Salas Arenas en el curso de la sesión parlamentaria de hoy que hay más de 10 que están gestionando su inscripción. Pero hay 2, uno de los cuales, el que sabemos, es Libertad Popular, y que ha presentado comités provinciales en el número requerido y no firmas, sino afiliados. Con un ideario también, requisitos fijados por la ley. De manera que hay el riesgo de que precipitar las elecciones signifique impedir que nuevos partidos puedan competir. Efectivamente. Ese es uno de los riesgos de apresurarse. Lo ideal sería abrir el espacio para que se puedan incorporar nuevas organizaciones, que haya condiciones para que esas organizaciones desarrollen también un proceso interno para hacer un plan de gobierno, para hacer una selección de candidaturas adecuada, etcétera, ¿no? Las primarias mismas, que están aprobadas en la ley, ¿no es cierto?, hoy están vigentes, requieren un nivel de diseño en los detalles que todavía no está en la ley.
tiene que regularse, por ejemplo, si va a haber franja electoral, cómo va a operar la paridad en las elecciones primarias, cuáles van a ser las condiciones para la campaña electoral de esas elecciones, cuáles son los requisitos para inscribirse en esas elecciones, el tipo de lista en las elecciones primarias. En fin, hay una serie de cosas que no están en la ley, entonces que requieren ser reguladas para que las primarias sean eficaces. Dígame una cosa, yo creo que en las elecciones pasadas hubo 19 partidos que participaron, me parece recordar, algo así, de los cuales 7 han desaparecido del registro porque no obtuvieron el número mínimo de votos, no pasaron la valla electoral, como se dice. Porque me parece que el señor Salas Arenas dijo en el Congreso hoy que hay 12 partidos capacitados para postular, más 2 que han presentado ahora ya documentos para que se les verifique y se les reconozca vigente. Serían 12 más 2. Es lo que entiendo yo, que son efectivamente 12 más 2, ¿no? Pero existe la posibilidad que en las próximas semanas y meses se inscriban otros. Sobre todo porque hay muchas organizaciones que efectivamente han ido construyendo estructura nacional, tienen afiliados. Hoy los partidos no se constituyen a partir de firmas que se recogen en la calle como en el pasado, sino se constituyen a partir de gente concreta que se afilia al partido, tiene derechos y deberes, ¿no es cierto? Y eso es lo que habría que fortalecer. Quizá hay que fortalecer también cuál es el rol de los afiliados en la vida del partido. Por ejemplo, establecer quórum mínimos para las decisiones. No es posible que haya... No hay más reglas, señor Medina. Se quejan los partidos de que hay una sobrereglamentación. Sí, no es bueno que haya sobrereglamentación, pero tiene que haber reglas mínimas para que las cosas funcionen, ¿no? En los procesos electorales internos, por ejemplo, han votado menos del 10% de los afiliados. Entonces, eso quiere decir que los padrones están inflados. Hay que sincerar esos padrones. Percy Medina, muchas gracias. Recuerdo que usted es un especialista en temas electorales y temas de consolidación de la democracia, porque representa en el Perú a IDEA, un instituto multilateral por la democracia y la asistencia electoral. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas noches. Por nuestra parte, regresamos.